Buenas noches. Buenas noches. Ahí se escucha. Ok, mami, no grite. Pero hay que quitarlo. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Ya este es el tercer viernes. Qué bueno que han hecho el compromiso de estar viernes tras viernes con nosotros, así aprendiendo mutuamente, ¿no? Porque la palabra es de doble filo. Cuando la damos, nos seguimos ministrando y seguimos aprendiendo. Qué bendición es poder estar juntos un viernes más. Bendiciones para todos. Estamos contentos, estamos agradecidos de Dios de que podemos compartir un momento para enaltecer su nombre. Se ven muy bien ustedes. Aunque algunas lo que vemos en fotos. Sí, hay una foto. Pero ¿Cómo estás, Gus? Angie. Los que están en Yacer. vivo. Buenas noches, bien. Hermana Alicia Vigoa, le queda muy linda esa gorra en esa foto, hermana. Yo no sabía que se podían hacer touch-up en video, pero se ven muy bien. Ya son las 7:30 ya, vamos a estar ya dando inicio, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo y así poder ser puntual y cumplir con el horario que tenemos establecido. Ya este es el tercer viernes del tiempo de aprendizaje, de las 8 maneras de cómo conectarnos con nuestra pareja. Y hemos estado hablando, bueno, haciendo la introducción, y la semana pasada que estuvimos hablando de trabajar en uno mismo, ¿no? Que es la manera más ideal para comenzar, para entonces después poder conectarnos. Sí, estamos en nuestro segundo día de herramientas. El primero, como se recuerdan, fue una introducción a lo que íbamos a hacer. Y este es el segundo día. Son 8, nos quedan 6 restantes. Esperamos que el Señor se glorifique, que podamos seguir tomando herramientas que nos van a permitir conectarnos. Vamos a pedirle, por favor, a Yeser y Senair si nos pueden guiar en oración para entonces dar comienzo. Amén. Saludos para todos, los bendecimos desde aquí a todos. Buenas noches. Y es una tremenda bendición siempre poder reunirnos y hablar del matrimonio, que tanta importancia tiene, que a veces no se la damos. ¿Entiendes? Entonces vamos a estar orando a Dios, dándole gracias a Dios primero por este día y por este curso matrimonial. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, para poder entender tu palabra, para poder entender tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra, Señor, a través de los hombres de Dios que tú has enviado, Señor, para este curso, Padre. Enviamos palabras de vida, Padre, sobre todo nuestros hermanos que están conectados, Dios mío, que están interesados, Señor, que están viendo cada viernes, Señor, este curso, Padre, y te damos gracias, Señor, por eso, Dios mío, porque a veces, Señor, queremos algo y tú envías a alguien, Señor, para que nos ministre y para que nos hable, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y bendecimos cada uno. Amén y amén.
Amén. Gloria a amén, Dios. amén. ¡Santo! Gloria a Dios. Se siente la unción. Ya sé. Aleluya. Amén. Sí, Amén, gloria a amén. Dios. Bueno, como ya muchos sabemos, estuvimos hablando la semana pasada de lo que era la integridad, el primer tema, que era trabajar en ti mismo. Y le dábamos mucho hincapié y mucha importancia a la integridad. Decíamos que la integridad se traducía como la honradez, la honestidad, el respeto por los demás, la corrección de las cosas que no estamos haciendo bien, tomar la responsabilidad de nuestros actos, tener el respeto por sí mismo, ser puntual, leales, pulcros, disciplinados, congruentes y tener firmeza en nuestras acciones. Amén. Integridad lo definíamos en pocas palabras como el demostrar quiénes somos cuando nadie nos ve. Era el término de integridad. Era ser una persona en quien se podía confiar. Amén. Estuvimos hablando de que los cambios se hacen cuando se trabaja de manera intencional. ¿En qué? En fortalecer nuestras debilidades. Hablábamos también de tomar responsabilidad en lo que hago, en lo que digo, en lo que decido. Venimos con una cultura desde niños en que cuando tiramos la piedra acusamos al vecino. Y eso se ha manifestado a través del tiempo y sin darnos cuenta, pues siempre buscamos un culpable a una tercera persona y no tomamos la debida responsabilidad por nuestros actos y nuestros dichos. También hablábamos de que el amor se expresa con palabras y con hechos. Amén. Para que entonces mi cónyuge, mi pareja, mi esposa, mi novia, pueda ver que lo estamos trabajando de una manera intencional. De manera que las acciones provocan una reacción. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque corre sangre por nuestras venas y porque definitivamente nuestra intimidad va a crecer, se va a producir a medida que mi pareja confíe en mí. Amén. Somos humanos, no somos artefactos eléctricos. Así que las acciones que yo puedo hacer hacia mi pareja van realmente a hablar por quién soy y lo que he llegado a ser. Así es, también tuvimos el viernes pasado y estuvimos hablando de lo siguiente, clasificamos, allí lo pusimos en pantalla, lo aprendimos a hacer, porque va a ser mucho más fácil que ustedes vean, ¿verdad? Aprendimos en pantalla el viernes pasado lo que eran las clasificación de las emociones primarias, como es el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco. También estuvimos hablando de lo que eran las secundarias, que es el alivio, la culpa, el orgullo, la vergüenza, el desprecio, los celos. Aprendimos que ellas derivan de las primarias y dependen de la adquisición del conocimiento en el seno de una cultura o educación familiar. Es decir, que estas secundarias provienen como del modelaje que recibimos en el contexto familiar y en la cultura, en el país y en la sociedad donde nacimos. Estas se prolongan en el tiempo a través del pensamiento y pueden durar muchos años. ¿Qué aprendimos también? Que las emociones están muy ligadas al cerebro. ¿Por qué estamos dando toda esta información? Bueno, porque somos humanos y debemos de entendernos como humanos, cómo funcionamos. Y a la hora de una discusión, un desacuerdo, de un altercado, ¿qué pasa con nuestro cerebro y en nuestras emociones y cómo podemos controlarlo? Las emociones son un proceso neurofisiológico que ocurre en el cerebro, donde intervienen los neurotransmisores y las hormonas. Tienen un papel fundamental en la vida, pues gracias a ellas, según Calipto, podemos identificar detonantes para reaccionar ante distintos estímulos. En 1990, Paul MacLean expuso la idea del cerebro triuno, que eso fue también lo que hablamos, con el objetivo de agrupar diferentes zonas neurales según su función y su orden de aparición evolutiva, desde las más primitivas hasta las más avanzadas. Esta distinción nos permite entender cómo surgen las emociones.
Miren cómo tenemos el cerebro nosotros. Mencionamos que es un solo cerebro dividido en 3 partes. Entonces, tenemos aquí el que es amarillo, que es el cerebro racional o neocortés. Lo tiene usted y lo tengo yo. Lo tiene su esposo, lo tiene su esposa. Es para ver cómo funcionamos y cómo podemos detenerlos, darle un stop a los detonadores y cómo podemos gestionar las emociones a la hora de una discusión. El cerebro racional o neocortés lo compartimos mamíferos, aves y reptiles. Regula las funciones básicas para la supervivencia. En él surgen las 6 emociones básicas, como es o las primarias, que es el miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Esto pasa en nuestro cerebro en este colorcito amarillo. Tenemos el próximo, que es el moradito, que es el cerebro límbico emocional. Lo compartimos con otros mamíferos. Facilita las respuestas de la huida, la lucha, los vínculos, el apego y el instinto maternal, ¿verdad? Que lo vemos tanto en las hembras animales. En él se interpretan las emociones y se activan las glándulas que producen hormonas relacionadas con sentir emoción. Ahora bien, este que está verdecito aquí es el cerebro instintivo reptiliano, que no lo poseen los animales, nos distinguen de los animales y permite ejecutar las funciones de atención, memoria, que no lo posee un animal, razonamiento lógico, resolución de problemas, lenguaje y abstracción. Contribuye en la autorregulación, bien importante esto, de las emociones y permite que actuemos como con juicio. Eso es lo que hace el cerebro instintivo reptiliano que nos distingue de los animales. Así que a la hora de un altercado, discusión, desacuerdo, resolución de conflicto, de problemas, poseemos una parte del cerebro que Dios, ¿verdad?, nos dio para poder de una manera asertiva y con juicio regular, autorregular nuestras emociones y poder resolver la situación de una manera asertiva. Así que recuerde eso en el momento que va a responder, contestar a su pareja, un momento difícil. Dimos las instrucciones para que pudieran ustedes hacer este ejercicio, que es selecciona una experiencia personal en la que tu respuesta emocional haya jugado un papel importante en tu comportamiento. Es un ejercicio que lo pueden hacer individualmente porque así usted puede tomar conciencia, que de eso vamos a hablar hoy, en qué momento, en qué evento sucedió algo, cuál fue mi respuesta y qué papel jugó tan importante en mi comportamiento. Identifica los 6 momentos del proceso emocional en esa experiencia. También lo dimos la semana pasada. Lo quisimos traer en pantalla porque a veces vamos un poco rápido y se pierde un poco lo que estamos diciendo. Y hablamos del momento 0, recuerdan, que es el estímulo o el evento que se presenta, que se nos presenta en nuestra vida diaria, se nos presenta cada rato con nuestra pareja, un estímulo, un evento, un asunto que resolver o un acuerdo. Vamos a acordar algo, no llegamos a un punto medio. Ese es el estímulo o el evento. El momento 1, surge una emoción básica. Bueno, me dio miedo, o me enojo, o me frustro, o me entristezco. Hay una emoción basada en ese evento que estamos tratando. En el momento 2 se involucra el pensamiento. Esto nos pasa a todos los seres humanos, seamos creyentes o no, porque somos humanos. Estamos llenos de emociones, somos almáticos. En el momento 2 se involucra el pensamiento. Ahí es donde, si no sabemos manejar el momento 2, allí es donde se va a complicar la situación. Porque entonces cuando entrelazamos la emoción, que es la ira, estoy enojada, estoy frustrada, pero enlazo esa emoción con un pensamiento que posiblemente puede ser un pensamiento negativo. Ejemplo, voy a resolver una situación con mi esposo, a ponernos de acuerdo en algo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero bueno, él me está llevando a la contraria en lo que yo quiero hacer, o en lo que yo necesito hacer, o lo que yo creo que se debe hacer con mi hijo. En este caso, tiene 28 años, estoy dando un ejemplo, y le digo a él que por favor lo ayudemos con los gastos de la universidad. Y él probablemente me pueda decir, bueno, no lo tengo por qué ayudar porque él trabaja, estudia, se da vida de lujos, y yo no tengo por qué ayudarlo con los gastos de la universidad. Ejemplo.
Pero eso no es la respuesta que yo quiero. Yo lo que quiero es que él me diga que vamos, aunque sea, ayudarlo con una cuarta parte para los estudios de mi hijo en la universidad. ¿Qué pasa? En ese momento viene una emoción básica para mí. ¿Cuál es la emoción básica? Bueno, me molesté. ¿Por qué? No escuché lo que quería escuchar. Pero en ese momento que viene la emoción, no la controlo y viene un pensamiento. Yo comienzo a pensar, bueno, él no ama a mi hijo o no tiene cuidado de él, o no se pone a pensar que él tiene mucho gasto, vamos a ayudarlo, ¿qué va a pensar mi hijo? Que él es un mal padre, y vienen todos esos pensamientos. ¿Qué pasa? Si yo no controlo el momento 2 y el momento 1, en el momento 3 voy a comenzar a tomar una acción según mi emoción y según lo que yo permití que viniera en mi pensamiento en ese momento en contra de él. Entonces, en el momento 3, donde se toma una acción. ¿Sabes qué? Comienzo a discutir, lo ofendo, tú no comprendes, que tú eres un mal padre, comienzo a decir cosas que no tienen sentido, porque no supe manejar lo que era el momento 2 y el momento 3. Por eso quisimos traer esta gráfica, porque es tan importante en las situaciones que se nos presentan a diario, o interdiario, o semanal, en lo que es la convivencia de pareja, porque a todos nos pasa. Entonces, en el momento 3 yo acciono, ahí es donde metemos los dos pies, ¿verdad? Donde metemos la pata, vulgarmente hablando, ahí es donde hablamos cosas que no debemos de hablar. Decimos cosas y ofendemos y gritamos, humillamos en el momento 3. Por eso hay que tomar control cuando lleguemos al momento 1 y al 2. Luego viene el momento 4, ¿y qué pasa? Bueno, se cosechan resultados. Como hablé, dije lo que no tenía que decir, le di rienda suelta a mi emoción y a mis pensamientos, tuve una mala acción y ahora vas a cosechar resultados. ¿Cuál es el resultado? Bueno, nos distanciamos, nos enojamos, duramos días bravos, no quiero tener relaciones sexuales porque, bueno, me ofendí, yo me sentí ofendida, etcétera, etcétera. Y después se forman creencias en nuestra mente con respecto a nuestra pareja. Queríamos dejar visto el resumen de la semana pasada con estas 3 o 4 más bien imágenes para que, bueno, pudiéramos refrescar lo que era trabajar en mí mismo, trabajar en mis emociones primarias, secundarias, saber cómo funcionan las emociones y el cerebro. Qué tan importante es que nosotros podamos tomar en cuenta este cerebro instintivo reptiliano que nos hace autorregular las emociones y actuar con juicio, porque de lo contrario mi esposo me dice, no vayas a decir eso, pero bueno, lo voy a decir sí, sin motivo de ofender a nadie, pero una vez que no actuamos con el cerebro instintivo reptiliano, ¿cómo estamos actuando? Como un ave, un reptil, un mamífero, porque esos son los cerebros que realmente dominan a los animales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar que el Señor nos dio algo más que nosotros podemos actuar con un buen juicio. Así que bueno, me salgo de aquí, vamos a ver si sé salirme de aquí, porque es primera vez que lo hacemos hoy lo aprendimos. Sí, lo supe hacer, ok. Entonces, ya dimos un resumen de lo que hicimos la semana pasada y ya, bueno, entramos en materia a lo que viene el tema de hoy. Encrochamos, colocamos segunda y nos vamos al segundo tema. Esta semana vamos a estar hablando de honestidad, de preguntarnos, de poner la interrogativa dentro de nosotros. ¿Estamos en el mismo nivel de conciencia? Esto es básico, esto es importante. Y como ustedes lo han podido notar, estos dos primeros temas hemos tratado básicamente de nuestro yo, de nuestro interior, del factor intrínseco. ¿Por qué? Por lo mismo, porque a veces estamos viendo tantos las fallas del otro. A veces estamos tan enfocados en los desaciertos de mi pareja que no me estoy dando cuenta de que no solamente mi pareja tiene problemas, porque si es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, bueno, me voy a olvidar de los problemas de mi pareja. No, sí, debo tomarlos en cuenta porque hay una consecuencia en eso, pero yo debo primero examinarme a mí mismo. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra de
¿cómo yo puedo ver la viga que está en el ojo de mi hermano, la paja que está en el ojo de mi hermano, si yo tengo algo mayor? Entonces, hay una profunda verdad bíblica dentro de lo que es nuestro modo de vida, por supuesto. Y el verso bíblico que yo quiero compartir esta semana está en Marcos 3:25 y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y palabras del Señor Jesús. Entonces, ahí podemos ver que si en algo hay dualidad de pensamiento, si en algo hay una diferencia, y más en nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de solucionar conflictos es diferente, pues lógicamente que vamos a vivir divididos y allí no hay bendición. Entonces, nuestra intencionalidad es trabajar en lo que yo tengo que no está permitiendo que podamos nosotros estar conectados. Amén. Así que vamos a ser honestos. Es el llamado que hacemos en esta noche. Seamos honestos con nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque como todos seres humanos traemos una escala de valores. A lo mejor lo que para ella es importante, para mí no es tan importante. A lo mejor lo que para mí es muy importante, pues para ella pudiera ser importante. Entonces eso nos va a crear conflictos, nos va a crear disoluciones. ¿Por qué? Porque si para mí es importante hacer una buena cena y para ella es más importante ir al mall, cuando yo me sacrifico, cuando yo internalizo como yo quiero que ella se sienta bien, que yo quiero hacer algo, una acción que produzca un resultado positivo, para ella será mejor ir al mall y comer en el mall. Entonces, esto de internalizarlo, de estar en el mismo nivel de conciencia, es nivelar nuestros valores. Es llegar a acuerdos donde nosotros podamos crecer juntos y que lo que para ella sea importante, para mí también es importante. Lo que para ella no sea tan importante, para mí no debe ser tan importante. Y yo sé, somos hombre y mujer, vamos a pensar diferente. Pero cuando dice la palabra que cuando nosotros nos casamos y en el Señor nosotros somos uno. Y nuestra perspectiva de la vida, nuestro modo de ver la vida, nuestra visualización de nuestro presente, de nuestro futuro en el Señor, de las cosas que va a hacer, de las cosas que ha hecho, debe ir compaginado con nuestro modo de vida para nosotros poder entonces darle prioridad a lo que tiene prioridad, darle importancia a lo que tiene más importancia. Voy a secundar lo que mi esposo está diciendo. Es decir, cuando hay algo que es importante para él y para mí no tiene sentido, porque a veces hay cosas que son importantes para él, pero para mí no tienen sentido. O hay cosas que son importantes para él y para él no tienen sentido. Pero qué importante es y qué tiene tanto valor cuando yo puedo de una manera u otra no echar por tierra lo que para él es importante con mis gestos, mi forma de responder, sino que yo pueda validar lo que para él es importante, aunque para mí no, pero lo valido, lo apoyo y le puedo dejar saber que bueno, que para mí no tiene tal importancia, pero como él es mi esposo y para él sí, entonces yo también le doy la misma importancia que para él es. ¿Entienden? ¿Me entendieron el concepto? Entonces es bien importante validar lo que para él es importante y que él valide lo que para mí es prioridad o tiene importancia y podamos llegar a un mutuo acuerdo. Mire, es algo tan profundo pero tan sencillo como esto. Yo jugaba béisbol y a mí me gustaba el béisbol. ¿Qué pasa? Que a Joana no le gustaba el béisbol. Entonces cada vez que yo quería ver béisbol, ¿con quién yo lo veía? Con mis amigos. Nunca estaba mi pareja conmigo. Y esos son momentos, no, tú por tu lado y yo por el mío. Nosotros debemos tener privacidad y debemos tener nuestro momento. Sí, pero no es la forma de canalizarlo, porque lo que va a pasar es que cuando se hable de la palabra béisbol,
se habla de la palabra separación. Tú por tu lado y yo por el mío. Entonces, con el transcurso del tiempo, hemos aprendido a que si para ella trabajar una orquídea significa algo, ella le gusta. Tengo 10 orquídeas y todas están floreciendo. Entonces, lo que yo debo de hacer es darle la misma importancia a la orquídea y ayudarla, porque eso crea una conexión. Entonces a veces yo me paro en las mañanas emocionada porque le salió el palito donde ella va a empezar a florecer y yo hago una fiesta en esta casa, le tomo fotos, se las mando a mi mamá, voy donde él, le explico todo el proceso de la orquídea, cómo yo la estuve abonando y él me escucha, me atiende, se acerca a la orquídea y la mira. ¿Le interesa la orquídea? No, no le interesa la orquídea. Pero sí le interesa que yo me sienta bien y apoyar en lo que a mí me causa satisfacción, emoción y alegría. Y ahora en vez, cuando voy a Home Depot, en vez de estar viendo los tornillos y las herramientas, pues voy al área de la jardinería a ver qué se le puede echar a las orquídeas para que se conserven. Porque eso es una forma de estar conectado. A él le gusta el MMA. En las artes marciales. De hecho, es nuestro trabajo y el negocio que hacemos, ¿no? Él es sensei, entrenador de artes marciales. Tenemos un after school program. ¿Qué pasa? Yo odiaba ese deporte, es más, odiaba todos los deportes. Nunca me interesó el deporte. Pero él toda la vida ha sido un deportista. Cuando no ha jugado béisbol, ha jugado baloncesto, ha hecho karate, lo que sea. Usted lo pone a jugar así, metra, no sé cómo le dicen en su país, perinola, y también la juega. O sea, todo lo que tenga que hacer con deporte, él lo hace. ¿Qué sucede? Vivíamos muy distanciados porque no teníamos cosas en común. Yo tuve que un día sentarme y decir, bueno, espérate, ya va. Yo tengo que, después de muchos problemas que le puse, después que no me interesaba el deporte y no me interesaban las artes marciales, un día yo dije, bueno, yo tengo que poner mi parte. Él es mi esposo, eso le gusta, para él es importante, pues yo tengo que hacer el esfuerzo. Ir con él a ver qué, bueno, vamos a Miami a ver las peleas de MMA, yo lo acompaño, él renta aquí las peleas de UFC y se pone a pegar gritos y yo amanezco con él viendo la pelea. Y yo feliz con ella a mi lado. Feliz. ¿Por qué? Porque ¿qué es el amor? Es parte del sacrificio. Aunque se quede dormida, feliz. Es parte del sacrificio. Entonces, lo que es importante para él es importante para mí. Sí. Y así vamos conectándonos, validándonos, sin echar por tierra las cosas que son valiosas para cada uno. Sí, de manera que para nosotros estar en el mismo nivel de conciencia, nosotros debemos de equilibrar nuestros valores. Si no, vamos a vivir separados. Si no, vamos a vivir ella por su lado, viviendo en la misma casa, trabajando en el mismo trabajo, porque trabajamos juntos, teniendo los mismos hijos, porque ella no tiene hijos de otra pareja ni yo de otra, y vamos a vivir distanciados completamente, dentro de la casa, dentro de la recámara. Entonces, nuestros valores, debemos chequear nuestros valores, debemos ponerle énfasis a tratar de llegar a equilibrios en cuanto a nuestros valores. Debemos también equilibrar nuestros conocimientos. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente en el ser humano puede existir un rechazo cuando mi pareja pues sabe más de una cosa que de otra. Entonces yo debo de nivelar mi conocimiento e interesarme en lo que ella sabe para que podamos tener conversaciones afines. Si nosotros podemos nivelar nuestros valores, si podemos nivelar nuestros conocimientos de que ella sea de bendición para mí y yo de bendición para ella, interesarme en lo que ella sabe. En consejería que hemos tenido con pareja, con amistad, hemos visto cómo cuando el esposo empieza a hablar de su trabajo, de lo que él hace, y entonces la esposa inmediatamente hace un rechazo. Ya va a empezar otra vez a hablar de lo que él hace, a mí no me importa lo que él hace. Sí, sí te debe importar, porque estamos conectados, debemos estar conectados, y eso es parte del equilibrio de una conexión. No solamente que para que lo que sea importante para ti sea importante para mí, sino que de lo que tú hablas, acuérdense, de la abundancia del corazón, que habla la boca. Entonces, de lo que tú hables me interesa, me importa. Y si no estoy ducho en la materia, pues enséñame.
enséñame y vamos a poder compartir no solamente valores, sino conocimiento. Debemos compartir nuestra visión como familia, como pareja, debemos conversarlo, debemos llegar a puntos comunes. ¿Por qué? Nosotros el mes que viene tenemos un viaje a Nueva York, si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, debemos estar en la misma página, debemos programarlo, debemos informarnos, debemos prepararnos, ¿por qué? Porque hay responsabilidades que los dos tenemos para poder hacer ese viaje. Entonces debemos compartirlas y debemos intencionalmente trabajar en pro de ese objetivo. Y así como todo tenemos como pareja, usted con su pareja, tenemos diferentes metas, objetivos, propósitos. Entonces, todo lo que hagamos debe ser en el mismo nivel de conciencia. En el mismo nivel de conciencia. ¿Qué tal si tenemos el viaje para Nueva York y yo entonces tomo el dinero que deberíamos estar guardando para el viaje y lo tomo para comprarme unos zapatos que vi hoy? Entonces, no estamos trabajando con el nivel de perspectiva, de metas, de alcanzar las metas comunes. Y eso nos va a traer conflicto. ¿Qué usted cree que yo le diga el día que vayamos a Nueva York y yo le diga una semana antes, bueno, mira, no vamos a poder hacer el viaje porque me gustaron unos zapatos y me los compré y descompleté el viaje? ¿Qué usted cree que puede pasar? ¿Nos vamos a conectar? No, indudablemente nos va a traer conflicto. Entonces, porque para todo proyecto tenemos que trabajar en un bien común. Cualquier proyecto que hagamos, tenemos que estar en el mismo nivel de conciencia, que es trabajar en el bien común para la relación y el matrimonio. ¿Y cómo es el nivel? Bueno, y si no se puede hacer el viaje, pues no se hace el viaje. Y le doy los motivos del por qué, para que entonces, cuando programemos un nuevo viaje, podamos poner todos los pros y todos los contras y lleguemos a una misma conclusión y no tenga que ser yo a última hora que diga no va el viaje. Entonces, debemos ser honestos y debemos estar en el mismo nivel de conciencia en cuanto a los valores, en cuanto a los conocimientos de la materia, en cuanto a la visión y las perspectivas de lo que tengamos para nuestras vidas. Y no solamente de un viaje, de un proyecto en la casa, de un proyecto familiar, educación para de los una hijos. educación para nuestros hijos, de lo que le conviene a nuestros hijos y lo que no, de lo que podemos ayudar o no. ¿Por qué? Porque lógicamente va a haber diferentes modos de pensamiento, pero qué bueno es cuando podemos engranar todo eso y llegar a mutuo consentimiento en cuanto a lo que se va a hacer, a cómo se debe hacer y a la importancia que ese evento no va a tener para nosotros. Mire, hubo un día, y voy a abrir mi corazón con ustedes porque esto no se trata de Superman, somos personas y todos hemos pasado por crisis, hemos pasado por situaciones y yo se lo dije el primer día que nosotros no éramos una pareja perfecta y que no había pasado por situaciones. Al contrario, las situaciones, las crisis nos han servido para ver la obra del Señor, para ver su mano, su poder, su gloria y su majestad. Hemos visto cómo Dios en los peores momentos pues ha sido nuestro ayudador. Amén. Indudablemente. Entonces, un día, un día mi esposa me dice, ¿sabes qué, José? Me da mucho dolor lo que digo, pero yo creo que tú eres un analfabeta emocional. Y déjeme decir, la mujer que amo, vamos a las 34 años. Yo, el gran José Monsalve, ¿por qué ella me dice eso? Pero en vez de molestarme, de frustrarme, me puse a pensar, ¿por qué me dice esto? Y ahí no vale instituto bíblico, universidad, no tiene nada que ver. Digo, ¿por qué ella me llama analfabeta emocional? Mira, le voy a leer aquí lo que significa. Eso fue lo primero que hice. Lo primero que hice fue poder
lograr entender lo que ella me había dicho. Según Goleman, que es un destacado psicólogo, dice que la inteligencia emocional, que es lo contrario al analfabetismo emocional, es la capacidad de identificar, regular y expresar adecuadamente en el momento, con la intensidad, forma y personas correctas, nuestras emociones. Asimismo, incluye la capacidad de experimentar empatía y confianza en nuestras relaciones. Al ser concebida como una habilidad o capacidad, la inteligencia emocional puede ser entrenada, medida y estar al alcance de todos. ¡Wow! En pocas palabras, yo no sé de qué país es usted, pero en mi país eso lo decimos una cachetada sin manos. Entonces, fue un llamado a la reflexión, fue un llamado al yo tratar de entender que conectarme emocionalmente con ella era tener los mismos valores, era tener la misma visión, era tener el mismo conocimiento. Y me di cuenta... Le dice algo bien importante, perdón, que es Sí. empatía. Y empatía es sencillamente ponerte en el lugar de otro. Cuando en una relación hay empatía, no, yo no soy una egoísta, egocéntrica, yoísta, ególatra, sino que tengo empatía, me pongo en el lugar del otro. Cuando él se expresa, me pongo en su lugar, pienso, ¿por qué se está expresando así? Cuando él se frustra, me pongo en su lugar. ¿Por qué él se frustra de esa manera? En vez de atacarlo, en vez de agredirlo, o él atacarme y agredirme, somos empáticos el uno al otro. Sí, realmente que fue un llamado de atención, un llamado a la reflexión, un llamado al buscar el conocimiento. ¿Sabe qué fue mi segundo paso que hice? Fui, le pedí perdón, le di la razón, estaba correcta. Y el tercer paso, intencionalmente yo tenía que mejorar. Y lo primero que hice fue ponerme a estudiar con ella, porque yo la veía ella estudiando este tipo de materiales y yo siempre me involucra, mi fuerte era hacia el liderazgo de la iglesia, hacia el estudio doctrinal para el bautismo, y entonces tuve la bendición de Dios de ser rector de un instituto bíblico, entonces de la historia de la iglesia y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y todo eso es bueno. Y todo eso es bueno, pero no era para ese momento que yo estaba viviendo, no era lo más importante. Entonces, cambié mi sistema de pensamiento. Con historia de la Biblia no me puede conocer, ni Sí, puede ser empático conmigo. sí. O sea, él necesitábamos conocernos como personas, como esposo, y ese conocimiento bíblico añadirlo a nuestra humanidad, ¿no? No, y que la transición de lo espiritual a lo físico se me dificultaba mucho. O sea, yo podía entender los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque el Espíritu Santo es el paracleto, el que nos llena, el que nos dirige, el que nos instruye, el que nos ministra. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero para llevar eso a la práctica en el momento del conflicto, pues con ese tipo de cultura, ese tipo de acción que yo tenía, era muy difícil que ella pudiera ver ese conocimiento de Dios en la práctica. Entonces tuve que empezar a trabajar en mí y tuve que empezar a trabajar en lo que ella me estaba tratando de transmitir, que aunque me lo estaba diciendo poco a poco de una forma correcta, al ella ver que era imposible que yo la entendiera, lo que hizo fue que me lanzó una píldora. Eres un analfabeta emocional, tú no entiendes lo que yo estoy tratando de transmitir. En pocas palabras le dije, eres muy bueno hablando bíblicamente, sabes mucha Biblia, eres tremendo maestro y predicador, pero cuando te transfiero al ámbito emocional, entre tú y yo,
ahí hay una situación porque no sabes cómo combinar esto con lo otro. Se cruzan los cables. Se cruzan los cables, o sea, Y hay un cortocircuito en es vez de una necesario transferencia. es fundamental amar al Señor, hacer de Dios el centro de mi hogar, fundamentar la casa sobre la roca, vendrán vientos, marea y no caerá porque está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Muy teórico, Todo mucha eso teoría. es fundamental, es la Biblia, es la palabra, el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos va a dirigir cómo hacer, cómo actuar y todo eso, pero ¿cómo llevo todo eso a la práctica cuando mis emociones me controlan? Cuando no puedo manejar mi frustración, cuando me expreso de una manera inadecuada con mi pareja e incorrecta. ¿Cómo llevo todo eso que tengo todos los años de la iglesia, del evangelio, del liderazgo, de todo, del servicio, todo? ¿Cómo lo llevo a mi casa? Entonces hay cosas que el Espíritu de Dios te hace, te revela y es un rema en tu vida. Y hay cosas que tienes que desaprender para volver a aprender y entender muchas cosas. Por eso es que conexión, 8 herramientas para conectarte. Si usted se da cuenta, no estamos hablando de lo que hemos escuchado. Todos los que estamos conectados somos cristianos. Todos tenemos más de 5 años en el evangelio. ¿Y cuántas conferencias no hemos escuchado de qué? De muchas cosas, de muchas cosas. Pero hay ciertos temas que no se hablan, que no se tocan, que tienen que ver con acciones, actitudes, con emociones, con situaciones que arrastro, con patrones aprendidos que no he podido romper y amo al Señor y lo amo y le sirvo y voy a la iglesia y me sé la Biblia, pero hay cosas que no he podido romper. O sea, ¿por qué si el Señor me dice que milite en el espíritu y no en la carne? ¿Por qué cuando voy a resolver los conflictos con mi esposo, lo primero que me sale es la carne? ¿Por qué no puedo militar en el espíritu? ¿Por qué no puedo ser espiritual, así como en la iglesia, que amo a las hermanas y a los hermanos y canto lindo y predico y doy una tremenda clase y sirvo y le abro la puerta a los hermanos y los saludo con una sonrisa? ¿Por qué a la hora del conflicto con él o él conmigo no puedo agarrar toda esa espiritualidad, meterla aquí entre los dos y poder manejar un conflicto? Estamos hablando cosas reales, tan reales como que estamos en un pleito en el carro y llegamos a la iglesia, se acabó el pleito. Sonríe, mi amor, que llegamos a la iglesia. Yo no sé, pero esa película que está, yo he visto gente que llega como perros y gatos, perros y gatos, perros y gatos, y cuando abren la puerta del carro en la iglesia, o sea, se acabó la pelea, mi amor, hasta que salimos de la iglesia. Hasta que volvamos a la iglesia. Si mira, se están riendo. Si le parece algo conocido, es pura casualidad. O sea, usted y yo nunca hemos hecho eso. Usted y yo nunca hemos hecho eso. Somos unos santos en la casa, en la iglesia, no peleamos, no discutimos nada. No, por favor, sucede. ¿Por qué? ¿Por qué me domina la ira? ¿Por qué? Hay un porqué por todo eso. Sí. Porque el Señor no tiene poder para quitártela, claro que sí. Pero hay un reconocimiento. Hay algo que tienes tú que enfrentar. Hay algo que tienes que darte cuenta de dónde proviene, por qué reaccionas así, por qué nos damos cuenta. Mire, por eso es que empezábamos la primera clase Trabaja en ti mismo. Con lo que era la integridad y trabajar en uno mismo. Porque ¿quién lo conoce a usted y a mí mejor que nuestra pareja? Sí, ¿Quién? señor. ¿Quién? Entonces, cuando nuestra pareja nos da una alerta, cuando nuestra pareja nos dice algo, eso tiene que ser importante. No, porque el líder no me lo dice, el pastor no me... Es que ellos no nos conocen como me conoces tú. No hay nadie, ni mi mamá. Imagínense, nosotros teníamos 34 años. Hemos vivido más juntos nosotros que con nuestras madres y padres. No es porque somos viejos, no se equivoquen. Comenzamos temprano. No se equivoquen. Pero es llevarlo a juicio. ¿Verdad? Es llevarlo a tu conciencia, a mi conciencia. Estamos nosotros en la misma ola. Se sabe que las ondas de radio se transmiten en decibeles y usted puede cambiar de un radio a otro simplemente con cambiar de los decibeles.
nosotros debemos estar en los mismos decibeles. Yo no puedo estar pensando, mis metas son unas, especialmente en este país, que hay mucha gente que uno se quiere retirar en su país, el otro se quiere retirar en otro sitio, uno quiere comprar una casa en un lado, el otro la quiere en otro, uno la quiere en un... Entonces, todas esas pequeñas cosas al final llegan a ser mucho. Y es bueno entonces ir resolviendo conflictos a medida que van apareciendo de la mejor forma. Por eso es muy importante reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras fortalezas, pero más que todo trabajar en nuestras debilidades. ¿Por qué? Yo siempre comparto esto y lo seguiré compartiendo hasta el día que me muera. Yo digo que en el momento en que nosotros nos preocupamos más en nuestras debilidades y en el derecho de mi pareja, en trabajar en su derecho y trabajo más en lo que ella necesita, todos mis derechos van a Mis venir. deberes. Bueno, Trabajas en en tus mis deberes. derechos. Si yo trabajo en los derechos tuyos, quiere decir que yo trabajo en mis deberes. Si yo trabajo en mis deberes, que son los derechos de ella, entonces ella va a trabajar, que eso va a producir que ella trabaje en sus deberes, en mis derechos. No voy a tener que gritar por mis derechos, no voy a tener que decir yo soy el hombre de la casa y yo merezco. No, a medida que yo trabajo en los derechos de ella va a trabajar en los míos. Y así nosotros podemos estar en la capacidad de estar en la misma conciencia. Estar en el mismo nivel de conciencia es el tema que estamos hablando hoy, estar en la misma página, ser honestos, estuvo hablando mi esposo, y esto es la clave para comenzar una reconexión dentro de la pareja, estar en el mismo nivel de conciencia. En un nivel de conciencia es trabajar en mí mismo, en mis malos hábitos que encierran actitudes, formas de reacción al hablar, etc. Estar en un mismo nivel de conciencia es estar consciente ambas partes, o sea, no una, él está en un nivel de conciencia y yo en otra, o él tiene conciencia de y yo ninguna. O sea, tenemos que estar conectados en los mismos decibeles de radio, o sea, la misma sintonía. ¿Para qué? Para trabajar en las debilidades de la relación. ¿Qué nos debilitó? ¿Qué nos llevó hasta donde estamos? Para esto se necesita humildad. Él habló de honestidad y ahora quiero hablarles de humildad. Sabemos que el Señor es bien claro cuando dice, mira, al altivo, al orgulloso, al prepotente, al que se cree mejor que nadie, al que no pide perdón, al que no reconoce sus errores, todo eso es orgullo. El Señor dice, mira, ese yo lo miro de lejos, pero al humilde le doy gracia y favor. Al humilde lo miro de cerca. ¿Qué es humildad? El significado es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus limitaciones y debilidades. O sea que podemos decir que una persona es humilde dentro de la relación matrimonial cuando yo he reconocido mis limitaciones como esposa, cuando no he hecho lo que debía hacer o cuando hice y metí la pata y reconozco mis errores, eso se llama humildad. Pero no cuando los reconozco, sí, bueno, yo lo reconozco, Señor, ya tú sabes, no, sino cuando voy a la persona que ofendí, a la persona que agredí, a la persona que lo hice sentir mal y lo herí, y delante de él digo, mira, perdóname, de verdad que hice mal, no debe actuar de esa manera. Y a nosotros eso no nos quita la hombría. Correcto. Al contrario, Dios nos pone en otro nivel. Así es, porque al humilde que el Señor lo ve de cerca y le da gracia y le da favor. Quiero leer en Efesios 4 del 1 al 5, que habla de la unidad del Espíritu. Aquí estaba Pablo preso y le hablaba a la iglesia de Efesios. Le hablaba a la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Yo vivo con mi esposo y él es mi esposo, pero aquí en esta casa también somos parte de un cuerpo y somos la iglesia. Y debemos de actuar y tratarnos aparte de como esposos, como iglesia. Entonces aquí él da un consejo tan poderoso y habla de la unidad del espíritu. Y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, mi vocación, mi primera vocación, antes de yo ser predicadora, líder o maestra o enseñar a los niños
o servir en la iglesia abriendo la puerta, botando la basura, limpiar, o servir al prójimo, al vecino. Mi primera vocación está en que yo tengo que ser una buena mujer, esposa, sabia en mi casa. Esa es la primera vocación que yo tengo, porque el primer ministerio no comienza en ningún lado, sino en casa. Él sabe qué tan cristiana soy yo y yo sé qué tan cristiano es él. Nosotros podemos aparentar cualquier cosa en la iglesia y en la iglesia creer que somos algo o alguien, pero cuando cerramos la puerta esa que usted ve detrás de la casa, que es la entrada de mi casa, es cuando realmente sabemos quién es cada quien. Entonces él dice, mire, con esa vocación con que fuiste llamado, anden, compórtense, actúen con toda humildad y mansedumbre. Y en otra ocasión la Biblia dice, mira, si encuentras en falta a alguien, repréndele con espíritu de mansedumbre. Es decir, cuando está hablando, no solamente está hablando que reprendas al hermano o al hijo, no, también a tu esposo. Cuando él hace algo indebido, mira, corrígele con espíritu de mansedumbre. Cuando yo hago algo indebido, él me tiene que corregir. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Entonces él dice, mira, anden con toda humildad, o sea, pídanse perdón, reconozcan sus errores, sean mansos, sopórtense con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la paz es lo que debe reinar en esta casa. El vínculo del espíritu es la paz. Es decir, que si yo vivo en guerra en mi casa, no sé resolver conflictos, cada vez que vamos a resolver algo se arma la tercera guerra mundial. O sea, no dormimos enojados, no nos hablamos, eso es un dime yo te digo, un tirijala. Ahí hay paz, ahí hay unidad espiritual. Ahí está el vínculo perfecto de la paz que me habla Efesios 4. Cuando yo me pongo agresiva y a gritar, porque yo voy a decir algo, hay mujeres que se las traen. No solamente son los hombres. Hay mujeres que son agresivas, que se creen las matatanas de la casa, que ellas son las matriarcas, que se dicen como ella dice cuando ellas quieren y como quieren, y alzan voz y tiran cosas. Hay mujeres que son así. Ahí reina la paz. El vínculo perfecto de la paz, la mansedumbre, la humildad, la paz. Mire, si usted se da cuenta, lo que está hablando aquí es el fruto del espíritu. Si hay algo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra relación matrimonial, oiga, matrimonial, antes de las relaciones con sus hijos, suegra, mamá, hermanos de la iglesia, matrimonial. Si hay algo que él quiere es que nosotros desarrollemos el fruto del espíritu. Aquí menciona 3 de ellos: paz, mansedumbre, humildad. Que seamos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es poderosa esa palabra. A veces es verdad, contextualmente Pablo le hablaba a la iglesia, pero bueno, como nosotros somos la iglesia, vivimos juntos y tenemos una buena relación, a pesar de ser esposo, también esto es para él y para mí. Que vivamos en paz, en mansedumbre y en humildad. ¿Para qué? Para poder vivir unidos en el espíritu. ¿Toda la vida tuvimos un matrimonio saludable? No, le tengo esa noticia. No toda la vida tuvimos un matrimonio saludable. Tenemos para 30 años de casado y hubieron momentos muy difíciles, momentos de mucha subida y momentos de bajadas en picada. Pero hubo un momento en la historia de nuestra vida, cuando ya casi fuimos a cumplir 25 años de casado, que caímos en una crisis matrimonial. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Hace 20 años? No, hace apenas 6 años sucedió eso. Cuando casi íbamos a cumplir 25 años de casado, nos dimos cuenta que no estábamos conectados. Que nos unían muchas cosas, que nos unían los hijos que vivían en la casa, nos habíamos envuelto en el sistema de los hijos, llévalo del colegio, tráelo, súbelo, bájalo, vámonos para la iglesia, servimos en la iglesia, trabajamos secularmente, y así fueron pasando. La suegra nos unía. Él dice eso porque mi mamá está conectada. Si mi mamá no estuviera conectada, no dice eso.
mira, tenemos excelente relación con ambas suegras, ¿no? Aquí han estado las dos por 5 meses. Infigúrese, sálvese quien pueda. Aquí no existen suegras, aquí existen dos mamás. Entonces, hubieron momentos de mucha alta y bajada, hasta que nos dimos cuenta que estábamos desconectados, vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, servíamos en la misma iglesia, servíamos al mismo Dios, éramos padres de los mismos hijos, pero ¿sabes qué? Estábamos desconectados. El día que no tuvimos más el ministerio, el día que decidimos irnos del lugar donde estuvimos por 18 años congregándonos, el día que ya cerramos un negocio que teníamos en esa temporada, el día que vimos que nuestros hijos ya crecieron, que ya no los llevábamos de la mano, ni teníamos que estar tan pendientes de ellos, nos miramos a la cara y nos dimos cuenta que estábamos desconectados. Había pasado muchos años donde no había tiempo de calidad, donde no nos mirábamos a los ojos, donde no salíamos solos a intimidar, donde él no me expresaba sus sentimientos y yo los míos, lo que hablamos de la intimidad afectiva, que lo hablamos en la introducción. Habíamos perdido esa intimidad afectiva y por ende había de cierta manera afectado la intimidad sexual. Porque vamos a estar claro, una cosa afecta a la otra. Aquí no somos robots ni somos artefactos eléctricos como hablamos la semana pasada. Aquí todos sentimos y padecemos, nos enojamos, nos frustramos y a veces no queremos hacer nada porque estamos enojados. Y así hubo una desconexión. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Estar en un mismo nivel de conciencia. Un día nos tuvimos que sentar con una taza de té a las 3 de la mañana en la cama y decir, bueno, aquí vamos a hablar y vamos a hablar serio. Porque o hablamos y arreglamos, nos reinventamos o nos divorciamos. Pero así no podemos continuar. Hoy en día mis hijos ya no están, se fueron de casa, hombre y mujer, 28 y 21 años, y quedamos solos. ¿Cómo hubiésemos quedado en esa desconexión que teníamos? Solos y felices. ¿Cómo hubiésemos quedado en ese momento si nos hubiésemos quedado solos? Tuvimos que reempezar, reinventarnos, reconectarnos, trabajar en nosotros mismos, en las debilidades. ¿Qué nos llevó hasta este punto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo nos desconectamos? Ser sincero, ser honesto, ser humilde. Decir yo fallé, decir yo fallé. ¿Y por qué fallaste? Yo fallé por esto. ¿Y por qué estaba descontento por esto? Y yo estaba descontenta por lo otro. Sin necesidad de pelear. Ser honesto, ser humilde, trabajar en nosotros mismos, estar en un mismo nivel de conciencia. Ahora bien, vamos a hablar un poquito en este tiempo de 8 viernes, vamos a estar un poquito de lo que es la ciencia, la neurociencia y todo esto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Todavía no estamos en cuerpo glorificado. Si usted llora, sufre, y le duele en las mañanas la espalda baja y las rodillas, bueno, primero quiere decir que pasó de los 45. Y lo segundo es que quiere decir que no estamos en cuerpo glorificado, no estamos en el cielo. Bienvenidos al club. Del cuerpo glorificado o de los achaques. De los achaques después de los 45, ¿no? Bueno, más arriba, ¿no? Pues tenemos más de eso. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hablar humanamente cómo nos sentimos, cómo trabaja mi mente, mi conciencia, mi inconsciencia, mi subconsciente. ¿Qué me hace actuar de ciertas maneras? Tenemos que estar en un mismo nivel de conciencia. El consciente, una parte del cerebro, es aquello que se sabe con claridad, ¿verdad? Es lo que te hace pensar. Ahora mismo estamos con claridad en el presente, ahora ustedes me ven, yo los veo estudiando, cómo nos vamos a conectar, ustedes verán, estamos en el presente, estamos conscientes, pensamos con claridad, que se puede reconocer libremente lo que estamos haciendo. Consciente es quien siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Es la capacidad de entender. Por eso decimos, hay que estar ¿qué? En el mismo nivel de conciencia. Al estar en el mismo nivel de conciencia, tenemos la capacidad de entender las debilidades y fortalezas de mi matrimonio. Eso es lo que me hace una persona consciente a la hora de llevar el matrimonio a la mesa. Estar en el mismo nivel de conciencia es la capacidad de entender, entienda eso. Si usted no entiende, pueden pasar dos cosas. Está pensando con el cerebro del mamífero. Pero usted entiende. Y le damos gloria a Dios por eso. Sí, porque a mí me dice que el cerebro reptiliano es el que me hace a mí pensar. O si no soy un mamífero y no soy en un cuerpo de gente. Pero aquí no hay de eso. ¡Gloria a Dios! Entonces,
Usted sabe que nosotros a veces nos ponemos a leer muchas cosas para adquirir conocimiento. Y en estos días le estaba leyendo y me dice, mami, ¿sabes qué dice aquí? Que las parejas que se ríen y se echan chistes y eso, cuando se ríen mucho, ellos comienzan a sentir como placer, como cuando hacen sexo. Y yo, no puede ser. Científicamente. Pues comienza a echar chistes, No, mi amor. no sea, pero no me cambia ahora la coquillita. O sea, no me cambia la risa por otra cosa. No. Siga como va, que van bien. Así que bueno, eso es ser consciente, no es la capacidad de entender. Ahora bien, el subconsciente también es otra parte del cerebro. Es la sala de almacenamiento de todo lo que no está en nuestra mente consciente, tales como experiencias, creencias, recuerdos, habilidades, imágenes. Es lo que no se tiene presente día a día, pero con un poco de esfuerzo lo podemos recordar. Ejemplo sencillo, si yo voy a manejar, yo uso 100% mi consciente, ¿verdad? Y yo no me atrevo ni a hablar por teléfono porque es mi primera vez que me estoy montando en un carro, ni siquiera voltear a hablar con el copiloto porque estoy 100% con mi consciente viendo el retrovisor, viendo los espejos de lado y lado, la velocidad, que el policía no venga atrás cuando voy a cruzar. Pero una vez que yo aprendo esa habilidad, ¿qué sucede? Esa información va a mi subconsciente. Después, como usted y yo manejamos, agarramos la llave, nos montamos y por ahí para abajo le damos. Y testeando. Testeamos, ay, mamá. hablamos por teléfono, discutimos con el esposo. Hacemos mil cosas. ¿Por qué? Porque ya no estamos usando 100% el consciente, ya esa información fue al subconsciente. Así está almacenado muchas de nuestras habilidades, de nuestras imágenes, creencias y experiencias. ¿En dónde? En el subconsciente. Hasta que el hábito de conducir esa información se transfiere al subconsciente, entonces la manera natural que manejamos. De una manera natural, automática, pero controlada. Es decir, que cuando hacemos un poco de esfuerzo, podemos recordar aquella vez que nos enseñaron a manejar, ¿verdad? Yo les digo esta historia y se van a morir. Yo aprendí a manejar, como decirle ayer. Mi mamá estaba en mi casa. Ella, al día siguiente, de atrevidas ella y yo, porque las dos somos igual de atrevidas, no le tenemos miedo a nada, nos montamos en el carro y él trabajaba bien lejos de mi casa. Y ella me dice, vámonos. Yo te guío por los retrovisores y tú manejas, móntate en la autopista. Y yo me monté en la autopista, mi mamá al lado ya me decía, cruza a la derecha, y yo ponía la luz de cruce y cruzaba y cosas así, ¿no? Puedo recordar ahora mismo, trayendo de mi subconsciente a mi consciente, esa experiencia cuando aprendí a manejar. Así que hay mucha información que está almacenada en ese lugar. Por eso es tan importante que nuestras creencias, convicciones hacia el Señor, la mente es como una computadora. Nosotros nacemos ¿qué? Con información, no. A medida que vamos creciendo, según nuestra cultura, entorno, contexto familiar, se va metiendo información en nuestro cerebro. Por eso es importante cuando llegamos en los caminos del Señor, desaprender de aquellas cosas que no nos enseñaron bien y comenzar a meter la información nueva que está escrita en la Biblia para nosotros. Porque la Biblia es el manual de vida. Ahí están las mejores instrucciones de vida. Por eso es tan bueno que esas creencias, esas convicciones vengan a mi consciente y de mi consciente toda esa información que yo adquiero cuando voy a la iglesia, porque la iglesia no es un club social donde yo voy a tener amistades, aunque es bueno tener amistades, donde yo voy a hablar con el hermano, aunque es bueno que hable con el hermano. No, o a ver a mi amiga, que es mi mejor amiga y también se congrega allí, aunque es bueno que yo la vea. Pero yo voy a la iglesia, a un lugar para aprender, para ser corregida, a un lugar donde yo necesito desaprender y meter información nueva de la palabra de Dios, donde mi fe sea aumentada. ¿Por qué? Porque toda esa información vaya a mi subconsciente y después de una manera automática, así como actué yo cuando manejaba, estaba consciente, una vez que fue a mi subconsciente esa información, automáticamente manejo. Entonces, cuando yo adquiero toda esa información, saco la vieja. Todo lo que mal aprendí, actitudes, acciones en casa, palabras maldichas, imágenes que vi, todo eso lo saco. Le pido al Espíritu de Dios que more en mí, que me ayude, que me revele para sacar y poder agarrar toda esa información nueva del Señor, meterla en mi subconsciente, almacenarla allí de una manera automática. Yo voy a actuar en el momento de resolver conflictos. Ya no voy a actuar con la vieja naturaleza.
Ya no voy a actuar con la información que adquirí en mi niñez, juventud, cuando no conocía al Señor. Ya yo voy a empezar a actuar, a reaccionar, a pensar, a dialogar según la información que he adquirido de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es importante nuestras convicciones y creencias. Por eso es importante escuchar la palabra, leerla, meditarla, estar aquí sentado escuchando, adquiriendo información nueva, adquiriendo información que nos va a ayudar a tener un mejor matrimonio, para que a la hora del conflicto, esa información es la que va a venir a reducir. Por eso en Efesios 4:23 el Señor dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renueva tu mente. Mira, hasta la Biblia habla de eso. Renueva tu mente, tu forma de pensar, tus sistemas de pensamiento, tus conductas aprendidas. Renuévate en el espíritu de tu mente a través de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero para eso necesitamos renovar nuestra mente, meter información nueva. No fue como aprendí. Si tuve un papá alcohólico, si tuve un papá que gritaba, que pegaba a mamá, abusivo, que me abandonó, que me mostraba rechazo, o una mamá de esa forma. No, una información mala, vieja, obsoleta, tóxica que aprendí. Entonces, ¿qué pasa? Uno aprende por lo que ve. Tú no aprendes por lo que te dicen, aprendes por modelaje. Por eso hay una ilustración que dice un niño que iba caminando y el papá iba adelante y el niño iba atrás. Y el papá le dice, papá, cuidado, el papá le dice al niño, hijo, cuidado por donde caminas. Y el hijo le dice, no, cuidado por donde tú caminas, porque donde tú pisas, piso yo. Aprenden por modelaje. Aprendimos por modelaje, bueno o malo, pero lo aprendimos. Entonces hay que cambiar esa información en nuestra computadora llamado cerebro, que está metido en nuestro subconsciente y que de una manera automática accionamos, reaccionamos y hablamos de una mala forma. También existe el inconsciente, es donde reposan innumerables experiencias que se viven desde la niñez y que son difíciles de recordar. Son procesos mentales que ocurren automáticamente y no están disponibles a la introspección, al análisis interno. En el subconsciente es diferente. Yo puedo recordar cómo manejé, pero en el inconsciente no sucede de esa forma. Hay cosas que yo trato de recordar y por más que yo quiera recordar, son como espejismo, pero no puedo porque pasaron a mi inconsciente, que fue en el tiempo de la niñez. Al detenernos a meditar, porque de esa conducta impulsiva, esa manera de responder agresiva, esa falta de perdón tan arraigada, el sentimiento de rechazo tan profundo, la adicción a ser aprobado o el sentirse desaprobado, o me controlan mecanismos de defensa, todo eso está guardado en mi inconsciente. Incluye experiencias socialmente inaceptables, deseos, recuerdos traumáticos, momentos dolorosos que han sido reprimidos. Están en forma de impulsos. ¿Cuántos hemos experimentado actuar impulsivamente? En un momento determinado, después decimos, ¿y por qué yo actúo así? Fue inconscientemente, pero lo hice de una manera automática. No lo pensé. Cuando algo está en el inconsciente, yo no puedo meditarlo de una manera introspectiva. No puedo hacer ese stop y meditar, porque es de una manera automática. Actúo impulsos, en impresiones, en una reacción incontrolada, en pensamientos incontrolados y en recuerdos reprimidos. Por eso Efesios 4:23 dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate con información de la palabra, con información que trae vida, que es la Biblia, con el manual que es su palabra, no como un periódico, sino como cada vez que la leo, es qué Dios me quiere decir, qué quiere cambiar en mí. ¿Por qué? Porque si no lo cambio, si no permito al Espíritu de Dios que haga un proceso de regeneración interna en mi vida, donde me cambie por dentro mi forma de pensar, mi inconsciente, mi subconsciente, la información que tengo allí que adquirí a través de mi niñez, de mi adolescencia, juventud. Si no le permito al Espíritu de Dios, yo voy a actuar según esos impulsos, impresiones, traumas que viví, los voy a llevar al matrimonio. Por eso es necesario que nosotros le demos apertura al Espíritu de Dios en nuestras vidas individualmente,
sin dejar de señalar, eres tú, porque eres tú, yo reaccioné así porque tú. ¡Ah! No porque tú, es que yo reaccioné así porque hay un impulso que me controla, es que yo reaccioné así porque hay algo, un pensamiento que me domina, es que es algo que no puedo controlar. Entonces ahí es donde uno tiene que ir al lugar secreto y decirle al Señor, revélame qué es lo que está pasando, porque hay algo que yo no puedo controlar. Hoy hablaba con una amiga y le diagnosticaron fibromialgia, algo así se llama, que es la contracción de todos sus músculos del cuerpo. Tiene 3 años padeciendo de esto, una mujer que ama a Dios, una mujer que es cristiana, una mujer que sabe pura Biblia, todo. Y ella me testificaba hoy que ella tuvo que decirle al Señor de dónde viene esta enfermedad, porque a mí se me pasó esto. Y ella dice que el Señor le habló tan profundo a su corazón y le dijo, tienes falta de perdón. Por años, cada vez que te frustrabas, que te enojabas, en vez de hablar, de verbalizar y venir donde mí, lo que hacía era que te reprimías y todos esos músculos se fueron contrayendo por años, hasta que ahora desataste una enfermedad. Y ella hoy me testificaba y lloraba y decía, Joana, el día que yo fui libre y pude perdonar, y el día que yo confesé, y el día que reconocí, y el día, entonces esa información de atrás que yo tenía, que no la reconocía libremente, pero que estaba allí, y me hacía actuar así, ese día fui libre. Yo estaba en andadera, estaba en un bastón de 4 puntos caminando, encorvada, hasta que hoy en día camino sin la andadera, camino sin el bastón, ya no estoy encorvada y estoy todavía luchando con esos dolores, pero sé que Dios me está sanando porque pude liberarme de esa información. ¿Por qué les traigo esta información? Porque esto es una conferencia de matrimonio o una conferencia de psicología. No es una conferencia de psicología, pero como usted y yo somos humanos y tenemos algo aquí que se llama psiqui, y aquí una cosa que se llama cerebro, que es un órgano. Y entendemos que la raíz de muchos de nuestros problemas vienen por la forma de pensar y de resolver conflictos. Entonces, por eso queremos traer, sí, lo de Dios es lo más importante. Sin Dios no hay nada. Sin Dios metido en la ecuación no hay nada que valga. Esto se va a pique, o sea, no hay consejo que valga si no metemos a Dios en la ecuación. Así es. Eso es la realidad de nuestra vida y nuestra existencia. Ahora bien, mientras que yo estoy en esta vida, que soy humana, que sangre corre por mi cuerpo, yo tengo que saber cómo funciono como un ente emocional, como un ente almático, como un ente tripartito, que soy cuerpo, alma y espíritu, porque de lo contrario todos fuéramos ángeles y estuviéramos en cuerpo glorificado. No tengo emociones y ya. Y uno de los principales problemas que como humanos estamos afrontando en este tiempo, y lo hemos estado afrontando en la iglesia a través de muchos años, que queremos espiritualizar todas las cosas. Y la verdad es que la falta de información a nivel emocional es como ir al médico porque usted se le subió el azúcar, porque es diabético, o porque tiene la tensión alta, o porque sufre de alguna arritmia cardíaca. Es lo mismo. O sea, esto son herramientas que Dios nos ha suministrado para nosotros poder lidiar con nuestra situación. Pues nosotros, usted va al médico y usted se inyecta la insulina y usted se toma la pastilla sabiendo que eso lo va a mejorar, que eso es un regalo de Dios para la humanidad. La ciencia. Y de que la ciencia que Dios la hizo. Entonces, de la misma forma, Dios pues nos trae a colación. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los años 60 y 70, es más, yo me atrevo, si usted va al Nuevo Testamento, cuando nació la iglesia primitiva, se espiritualizaban todas las cosas y hubieron muchos errores por espiritualizar todas las cosas. Entonces, lo que nosotros estamos trayendo a su mente, a su memoria, a su conocimiento, a su conciencia, es empezar a trabajar en esas pequeñas zorras que llama la Biblia, que al final del día se convierten en grandes huracanes que quieren arremeter contra nuestras relaciones. Y entonces aquí es donde Dios nos da la capacidad, la sabiduría para entender esas cosas y llevarlo a sus pies. Llevarlo y filtrarlos por medio de la palabra. El error está en no filtrarlos, pero el error que pudiéramos cometer es no tomar la importancia que esto amerita. Ahora, todo matrimonio debe tener un semáforo. ¿Qué es un semáforo? Saber cuando una situación está en amarilla, está en verde o está en rojo.
Y de nuestro más sincero corazón le enviamos esta palabra. Si en este momento, para yo poder compartir una cena, un almuerzo o una salida con mi esposa, yo necesito de amistades que estén presentes, yo necesito de mis hijos, yo necesito de familiares, yo necesito de que los líderes estén con nosotros. Es tiempo de tomar conciencia y de comenzar a llevar todos los valores, no solamente a los pies de Cristo, sino en coinonía con mi esposa. Sí, porque el tiempo de calidad con nuestra pareja no es cuando estamos con nuestros No hijos. es transferible. No es cuando estamos con nuestros hijos, ni con nuestros padres, ni en las actividades de la iglesia, No. ni cenando aquí Es con más, los amigos. no es ni siquiera en el tiempo de pareja de la iglesia. El día de los enamorados hubo una cena para los matrimonios. Bueno, ese día ya yo cené con mi esposa. No, yo fui a nutrirme la palabra de Dios, a compartir, a celebrar un día. Pero eso no significa que yo voy a cortar, eliminar el tiempo de calidad con ella. Si en estos momentos... Eso fue un tiempo de coinonía, contigo y con los hermanos de la iglesia, pero eso no fue un tiempo de intimidad de nosotros dos. Y un tiempo de aprendizaje de lo que Dios quiere para mí. Pero yo debo de buscar, anhelar y por todos los medios tener encuentros a solas con mi pareja, donde nosotros tengamos el tiempo de hablar, de conversar, de planificar, de orar, de reírnos, de acordarnos, de pasar tiempo. Entonces, muchas veces decimos, no, nosotros esparcimos, nosotros tenemos tiempo de calidad porque nosotros salimos con los muchachos y nos fuimos para la playa. Bueno, es un tiempo familiar, pero no es un tiempo matrimonial. Usted me dice, yo me fui con mi esposa un día, aunque sea, para la playa y nos quedamos solos y nos olvidamos de la familia, dejamos a los muchachos con sus abuelas, con el hermano en la iglesia y yo me fui con mi esposa y compartimos. Eso es saludable. Eso es tratar de llevar nuestros niveles a la misma conciencia. Estamos en el segundo día de reconectarnos de nuevo, enseñando las 8 herramientas. La primera fue trabajar en ti mismo. Hoy día enseñamos a estar en el mismo nivel de conciencia. Y bueno, hemos finalizado, ya son las 8:45, queremos ser puntual, ¿verdad? Hoy nos extendimos hasta la hora correcta. Antes habíamos terminado un poco más temprano. Pero queríamos dar esta información basta para ustedes porque sé que va a ser de provecho y va a ser una herramienta para poderla utilizar dentro del vínculo matrimonial y así poder manejar los conflictos y todo esto y saber cómo nosotros entendernos un poco por qué reaccionamos, accionamos, contestamos de la forma como lo hacemos. Y lo más importante es señalar lo que dice Efesios 4:1 al 5, que estuvimos leyendo: manténganse en la unidad del espíritu, en humildad, en mansedumbre, soportándose, en el vínculo perfecto de la paz. Yo creo que con esa palabra nos podemos quedar en esta noche. Y también aquel verso bíblico que mi esposo señaló: una casa dividida no va a permanecer. Una casa dividida no va a prosperar. Por más que luchen, es luchar contra la corriente. Debemos de unirnos como en el vínculo perfecto de la paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias por este tiempo. Gracias por tu amor para con nosotros, tu misericordia, Señor, que tienes para cada uno de estas parejas aquí representadas. Señor, en esta hora te pido, Señor, que esta palabra, Dios mío, dé fruto al 100%. Señor, que llegue hasta el alma, hasta partirla en dos. Que podamos tomar esta herramienta, Señor, y ponerla en práctica, porque solo así, Señor, vamos a poder ser matrimonios funcionales, matrimonios saludables, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, si alguno está enfrentando cualquier situación, crisis, problema financiero, Señor, en comunicación, en respeto, en unidad, en comprensión. Tú eres el que sabe, Señor, tú conoces su levantar, su acostar. Señor, tú sabes cada uno de ellos, sus debilidades, Señor. Yo te ruego que trabajes, que aún mientras que duermen, tú le hables a su conciencia, Señor. Que tú traigas a su memoria del porqué de sus acciones y reacciones. Señor, que puedan llegar, Dios mío, en este momento a la unidad perfecta de la paz, en mansedumbre, en amor, en comprensión, Señor, en humildad, en honestidad, Señor. Te lo pido en esta hora creyendo que tú has comenzado a hacer una obra y la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, creyendo que está hecho. En el nombre de Jesús, amén
y amén, 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 amén. Como dice el pastor, vida nueva Alicia, para Alicia, ustedes. Dios te bendiga, Alicia Vigoa. Estás muy linda, ¿por qué no tenías la cámara puesta? Dios les bendiga. Estaba trabajando. Ah, Estuve escuchando, pero mientras la cámara está puesta, estoy trabajando. ok. Bendiciones para todos. Antes decíamos, le voy a dar un abrazo como el oso. Ya no se puede. Abrazo de COVID. Dios le bendiga. Dios les bendiga, nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Primo. Bye, Gus. Bye, primo. Nos vemos. Bye, Dios les bendiga. Bye, mami. Dios te bendiga. Love you. Bye. Chao, chao. Bye a todos. Vida nueva. Bye. Nos vemos.